Invitación. Buenas noches con todos y todas, los veo ahí, por lo menos algunas cámaras prendidas, lo cual me da mucho gusto. Hola David Bauman, que te veo ahí con la cámara, porque a veces también lo veo a Harold, a Aida, porque a veces hablar solamente con nombres y caritas como que me estresa un poco, porque además ya regresamos a la presencialidad. Pero bueno, gracias David, Eduardo, Elizabeth. Y yo no sé si la norma era, Angie, que apaguen las cámaras, pero a mí me da placer verlos, Ale, porque también voy viendo con sus caras si están entonados, no están entonados, y si lo que estoy diciendo tiene sentido o no tiene sentido para ustedes. Hola, Eliane. Bueno, Angie me pidió que compartiera con ustedes el proceso de planificación estratégica para organizaciones. En primer lugar hablamos de ONGs. Yo le decía que yo prefería hablar de organizaciones sin fines de lucro en general. Y después van a entender por qué prefiero hablar de organizaciones sin fines de lucro. Yo trabajo en la Universidad del Pacífico, que es una institución, una asociación civil sin fines de lucro. En el Colegio San Silvestre, otra asociación civil sin fines de lucro. He estado muchos años como vicepresidenta de APROPO, que eso es una ONG, más bien, y he tenido la oportunidad de participar en varios planeamientos estratégicos de organizaciones en general sin fines de lucro. Y para todos, para que todos estemos alineados y estemos en lo mismo, voy a comenzar, bueno, presentándoles una breve agenda, si les parece. Esta es. A ver, Angie, ¿estoy compartiendo? Sí, podemos verlo. Sí, ok. Yo le pedí a Angie, por si acaso, que deje los micrófonos abiertos, porque sí me gustaría eventualmente escuchar sus intervenciones, pero eso significa que tenemos que estar muy atentos a no prenderlos mientras que estamos haciendo otras cosas. La otra opción es apagar el micrófono y van haciendo preguntas por el chat y después vamos dando la voz, ¿no? Pero como ustedes prefieran, si vemos que podemos hacerlo sin necesidad de bloquear a nadie, bien, pero para poder evitar las interrupciones. Entonces, comenzamos con este proceso de planificación estratégica. He leído las postulaciones de ustedes, he visto las intervenciones a las que postulan, por qué es importante postular, y estoy segura, veo algunos de los nombres conocidos, y estoy segura que algunos de ustedes ya han pasado por procesos de planeación estratégica y otros no. Yo espero no ser muy aburrida para unos y poco entendible para otros. Cuando el público es muy amplio es muy difícil llegar a un equilibrio, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo de que así sea. Y eventualmente pues me preguntan y siempre vamos a dejar un espacio para las preguntas finales. Bueno, la agenda vamos a tocar 4 puntos en particular, 4 puntos muy precisos, que son las organizaciones sin fines de lucro, que ustedes ya las conocen, el planeamiento estratégico, el proceso, qué requerimos para la sostenibilidad de las organizaciones y algunas recomendaciones finales en base a mi experiencia como consultora y como, digamos, miembro de varias organizaciones sociales sin fines de lucro. El paso más importante de toda organización social, y lo veo porque sí, Angie me ha dado sus hojas de postulación, y veo que algunos tienen muy claro cuál es la problemática que están atacando. Algunos describen cosas, pero no hablan específicamente de la problemática. Y evidentemente cuando uno está trabajando, o normalmente trabajando en organizaciones sin fines de lucro, es porque estamos atacando o resolviendo una problemática social, ambiental, económica, dentro de lo social. Si quieren podemos hablar de lo educativo, de lo cultural, de la alimentación en general. Veo que hay gente que está en temas rurales, tenemos problemáticas de agua y de recursos naturales también, climatológicos, tenemos también conflictos sociales. Entonces hay una serie de, digamos, fines sociales que tenemos que resolver. Por otro lado, también es claro que hay el interés de ustedes, por algo están acá, porque hay un interés particular en resolverlos. Y eso significa que tiene que haber compromiso y que están comprometidos con el problema. Yo trabajo en la Universidad del Pacífico desde el año 87, hace más de 35 años. Y en realidad, ¿por qué sigo ahí? ¿Por qué estoy muy contenta de dar estos talleres y charlas con ustedes? Porque estoy comprometida con el problema de la educación en el país y es algo que me interesa. Entonces es muy importante tener organizaciones y líderes como ustedes que realmente tengan una preocupación por resolver ese problema social, ambiental, económico.
Tema también muy importante que lo he visto muchas veces en las ONGs, y algunos me disculparán, pero a veces veo muchas organizaciones sociales que escriben mucho y actúan poco, y otras que actúan mucho y escriben poco. Y creo que la parte del éxito del plan estratégico, de un plan estratégico, es lograr ese equilibrio entre estar comprometidos con un fin, con un problema, con una problemática social, y al mismo tiempo actuar y tener el equipo con quien podamos actuar. Y tener además un plan definido para poder hacerlo. Por supuesto que la preocupación de todos es la sostenibilidad, es decir, que podamos cubrir nuestros costos para poder cumplir con nuestros fines sociales, porque lo que yo necesito hacer es tener los ingresos suficientes para poder alcanzar mi objetivo social. Y un tema que a todos nos cuesta, a todos, a mí también, reconozco, es finalmente medir el impacto. Muchas veces comenzamos con muy buenos estudios de base, diagnósticos, y después comenzamos a actuar y nos olvidamos de medir. Medir el impacto de lo que estamos haciendo es sumamente importante. Y en realidad conversaba con Angie que quizás la mejor forma de, digamos, o por lo menos yo pondría como un criterio de elección a los mejores proyectos, es quienes sí me están poniendo indicadores para medir el impacto. Porque si no medimos el impacto, no podemos saber realmente si hemos contribuido o no con nuestra visión. Esto de acá, ustedes que vienen del mundo de las organizaciones sociales, definitivamente los conocen, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué los presento? Simplemente porque en principio pensaría que al postular a este reto, al reto Ruralia, pueden tener muchos de ustedes estar preocupados por el objetivo 4, que tiene que ver con educación de calidad. También podrían estar con el tema de reducción de las desigualdades, también con trabajo decente y crecimiento económico, también con agua limpia y saneamiento, igualdad de género. Es decir, muchos de los proyectos que estoy leyendo y, digamos, lo que han puesto como la intervención que postulan, no es solamente vinculado a la educación. Hay muchos proyectos que podrían trabajar de manera transversal muchos de estos, o algunos de estos objetivos del desarrollo sostenible, y los invito a que piensen en más allá de uno solo de ellos, y cómo a través de una actividad podrías estar desarrollando varios de estos. Por ejemplo, hace poco veía un proyecto que está algo parecido a uno por ahí de unas bibliotecas, Red de Bibliotecas de Huarochirí. Es un grupo de chicos de la universidad que hicieron un proyecto para lo que es el alquiler de libros, el reciclaje de los libros, y ellas parten de, comienzan pensando en qué hacer con tanto libro que ya no se usa, tú lo lees, lo tienes guardado en tu biblioteca, y que algunos los botan. Entonces, ¿cómo darle un segundo uso a los libros? Y ahí estaríamos pensando en producción y consumo responsables, por ejemplo. No solamente mejorar la calidad, sino también contribuir al objetivo 12, que es producción y consumo responsable. Y por supuesto igualdad, en fin, algunos otros. Esto también es importante que todos lo tengan presente, sobre todo ustedes que están tan metidos en el mundo de las organizaciones sociales, organizaciones sin fines de lucro. Ahora, ¿qué es un plan estratégico? Y para que lo tengamos bien claro, para quienes no tienen, normalmente no están tan cercanos a estos temas, un plan estratégico es una propuesta de una serie de acciones en el largo plazo. Entonces, ¿qué es un plan? Un plan es qué es lo que voy a hacer, la acción es la estrategia, cómo lo voy a hacer, y se llama estratégico porque es de largo plazo. Un plan de corto plazo se llama simplemente plan. Entonces yo tengo un plan, tengo planeado irme la próxima semana a Cañete a visitar Valle Grande. Tengo planeado en las vacaciones de octubre irme a Tarapoto a visitar a las mujeres artesanas de Lamas. Eso es un plan. Pero tengo un plan estratégico que va mucho más allá de esos planes chiquitos y específicos, que es, no lo sé, contribuir al desarrollo del país. Y es por un periodo de tiempo más largo y tiene una visión mucho más general, más grande,
qué acciones concretas que contribuirían a alcanzar ese plan estratégico. Entonces, el plan estratégico, y acá me parece que no, está para que puedan salir, es un proceso. Espérense un segundito para asegurarme que salen todas las imágenes. Sí. El plan estratégico es un proceso que nos ayuda a definir por escrito cuál es el propósito, la visión o la misión de la organización, cuáles son los objetivos de la organización, las estrategias, significa el cómo voy a alcanzar esos objetivos, y cómo voy a poner en marcha el proyecto y cómo voy a evaluar si el proyecto cumplió o no cumplió con esos objetivos. Cuando ustedes, entiendo que este reto Ruralia está desarrollado para organizaciones que ya existen y que podrían tener un fin o un nuevo proyecto dentro de la organización. Pero también digamos, el reto también puede desarrollarse para organizaciones que no existen, organizaciones que aún no tienen definida su visión y su misión. Y miren, comparen esta diapositiva con la anterior. Voy a regresar a la anterior. En esta de acá, el propósito, la visión y la misión las tengo establecidas, y hoy, sabiendo que existe un, no sé, Universidad del Pacífico, Ruralia, Aguntum, Agrored Norte, Aquí Estamos, etcétera, en función a eso que ya existe, conociendo las fortalezas y debilidades, fíjense acá donde está mi cursor en la parte de abajo, conociendo las fortalezas y debilidades de estas organizaciones y analizando el entorno, es que yo defino cuáles van a ser mis objetivos, mis estrategias y cómo voy a implementar el proyecto, porque ya existo hoy. Pero por otro lado, yo podría ser Karen Weinberger, que quiere postular al reto, y simplemente hago un análisis externo hoy, un análisis de qué está pasando en el entorno, cuáles son las variables sociales, políticas, económicas, culturales, de seguridad, en fin, que están afectando a nuestro país y a nuestro sector, a la educación, al mundo rural, al mundo agrícola, el tema, la salud. Y al mismo tiempo analizo no las fortalezas y debilidades de la empresa o de la organización o de la ONG, porque no existo. Voy a analizar las fortalezas y debilidades del equipo. Cuando yo no tengo una empresa que esté en marcha, yo tengo que fijarme en qué es lo que está pasando fuera y cuáles son esas oportunidades y amenazas del entorno. Y al mismo tiempo tengo que ver cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo fundador de esta organización social. Y en base a eso yo defino mi propósito, mi visión, mi misión, mis objetivos, mi estrategia, mis objetivos operativos y las estrategias operativas. Entonces fíjense que en realidad un plan estratégico, que recuerden, es una serie de acciones y objetivos establecidos, y cómo alcanzar esos objetivos, ¿no es cierto? El cómo voy a alcanzar esos objetivos para poder resolver un problema social y hacerlo de manera sostenible. Entonces, el plan estratégico o el proceso estratégico va a depender de si ustedes son una organización que ya está en marcha o son un conjunto de personas que todavía no tienen una organización establecida, como este caso, que están analizando el entorno, identificando oportunidades, amenazas, se juntan con un equipo de gente y van a resolver un problema social, y para poder resolver ese problema social tienen que establecer objetivos y las estrategias, es decir, la forma de alcanzar los objetivos. Entonces, en realidad, el planeamiento estratégico es un enfoque, es una manera de ver el plan, si quieren a lo simple, futuro, o sea, es una acción que se hace hoy pensando en el futuro, para poder establecer mi visión o propósito, la misión de la organización y sobre la base de ellos los objetivos.
Y esos objetivos que yo estoy estableciendo hoy, tengo que ver si como equipo tenemos las fortalezas o tenemos las oportunidades, existen las oportunidades, o tenemos las fortalezas para poder luchar contra las amenazas, o tenemos las fortalezas para poder también luchar y enfrentar nuestras propias debilidades. Y una vez que yo identifico mi visión y mi visión, es decir, mi razón de ser, y en base a mi razón de ser, identifico qué pasa afuera, qué pasa en mi equipo, recién voy a establecer las estrategias, es decir, la forma de alcanzar mis objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, es un plan bien simple y es una herramienta de administración. Conforme ustedes vayan avanzando en el reto Ruralia, en el concurso, les van a ir pidiendo más información y formación más específica. Y yo puedo comenzar desde un propósito. Mi propósito puede ser contribuir, o mi propósito puede ser contribuir a disminuir la tasa de analfabetismo en el país. Mi propósito puede ser contribuir a reducir la tasa de deserción de los jóvenes estudiantes, perdón, en edad escolar en zonas rurales, ¿no? Ustedes pueden establecer un propósito, pero ese propósito, ese gran propósito, tiene que bajar a un siguiente nivel en el que ustedes puedan establecer la misión y la visión de lo que van a hacer hoy para poder alcanzar ese propósito. Perdón un ratitito. Ok, entonces, y ese proceso, regreso al dibujito anterior. Si quieren, a este le pueden tomar una foto, a este o a este de acá, el que ustedes quieran. Es un proceso que tiene pasos. Comienzo con el propósito y la visión, hago mi análisis, establezco mis objetivos, mi estrategia y pongo en marcha mi proyecto. Y la pregunta que les van a hacer para poder obtener los fondos es, no se pueden quedar en lo lírico, no se pueden quedar en las intenciones. Tienen que llegar a establecer en ese plan cómo van a alcanzar cada uno de esos objetivos que ustedes han establecido en sus proyectos. Y por eso, como sale acá en esta diapositiva, existe una etapa de formulación de un plan estratégico que está en el lado izquierdo. Existe una parte de puesta en marcha o implementación de ese plan estratégico. Normalmente uno postula un concurso simplemente con la formulación estratégica, pero para que ya les den la plata y les hagan el seguimiento, evidentemente tenemos que desarrollar la parte de la implementación de esa formulación estratégica. ¿De acuerdo? Ahora, solamente también, y si quieren, depende, porque no los conozco, estimados míos, no sé cuántos saben de administración o no, pero en esta diapositiva podemos ver claramente, digamos, en este gráfico, que las fortalezas y las amenazas vienen del ambiente externo de la organización. Una amenaza puede ser la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el tipo de cambio, conflictos sociales, el precio de los combustibles, la inflación a nivel mundial, pueden ser amenazas. Puede ser una amenaza que el Perú ya no sea considerado entre los países más pobres del mundo y por lo tanto, siendo un país emergente, ya no recibe tantas donaciones y tanto financiamiento de organismos internacionales, por ejemplo. Eso viene de fuera de la organización, fuera del equipo. Oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos? Y la oportunidad puede ser que todavía hay grandes brechas en temas de educación, en temas de salud, en temas culturales, y esa brecha, que para muchos es un problema y es una desgracia, es una oportunidad para ustedes, porque existe la necesidad de resolver ese problema. Y resolver ese problema es una oportunidad.
Evidentemente el concurso de Reto Ruralia es una oportunidad. Conseguir financiamiento del Estado de fondos de startup es una oportunidad. Alianzas, desarrollar alianzas o formar parte de asociaciones, o tener la posibilidad de formar parte de asociaciones, también puede ser una oportunidad. Pero además de eso que es externo, piensen ustedes en ustedes y sus equipos. Piensen ustedes en sus organizaciones. ¿Qué fortalezas tienen? Algunas de ustedes tienen como fortaleza que tienen 15 años de experiencia, 20 años de experiencia. Algunos tienen como fortaleza que tienen equipos muy consolidados. Pero para otros, el que tengan equipos bastante antiguos podría ser una debilidad, porque a la gente le cuesta cambiar y a la gente le cuesta ser flexible. O de pronto, porque tenemos dentro de la organización gente que tiene un expertise en temas de problemas de salud sexual y reproductiva, pero no tiene ningún conocimiento sobre temas de educación, por ejemplo. Y eso puede ser una debilidad. Entonces, identifiquen también a nivel interno de su organización, a nivel interno de su equipo, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Porque fíjense que los objetivos que vamos a establecer después tienen que ser considerando cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Nosotros en la Universidad del Pacífico, nuestro tamaño, no llegamos a 5.000 alumnos entre 9 carreras a nivel de pregrado, puede ser una fortaleza para mí como profesora, porque tengo grupos chicos, de 20, de 30 alumnos, y eso hace que las clases sean muy dinámicas. Pero también es una debilidad desde el punto de vista financiero, porque el tamaño hace que la posibilidad de lograr economías de escala sean muy difíciles, y eso representa una debilidad para los señores de tesorería. Entonces, este tema del análisis de las fortalezas y debilidades es algo que les recomiendo que hagan, y ahí estoy segura que en parte de las capacitaciones, los entrenamientos que van a tener en el proceso lo van a poder trabajar uno a uno, empresa por empresa, ¿no? De pronto, el que ustedes comiencen, por ejemplo, un emprendedor que comienza ayudando a gente de su zona, brindando clases virtuales o presenciales en pequeños grupos. Y la gente está muy contenta con esa persona que da estas clases. Y todo el mundo viene y le pide, porque eres tan bueno y tan buena que todo el mundo quiere que hagas más. Pero tienes un problema. Todavía no podemos clonar a ese buen profesor. Y una debilidad de la organización es que no tenemos procesos para poder entrenar e incorporar rápidamente a nuevos profesores para poder crecer rápidamente. Entonces, a veces el tamaño grande o chico puede ser, como organización, una variable a favor o una variable en contra. Entonces, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta muy concreta. Si quieren, me las pueden ir haciendo por el chat también. Y ahí, Angie, tú me vas ayudando en el chat porque yo no lo puedo ver mientras que tengo la pantalla, compartiéndola yo. Sí, por ahora todavía no hemos tenido preguntas o comentarios, pero sí invitamos a los participantes que cualquier tema que te quieran consultar o compartir, por favor, lo vayan comentando por el chat. Bacán, perfecto. Entonces, hablamos de planeación, es bien fácil. ¿Qué es un plan? Apaga tu micrófono, Angie. Ya. ¿Qué es un plan? Establecer objetivos. ¿Y qué cosa es? Eso es un plan. ¿Qué voy a hacer mañana, pasado? ¿A dónde quiero llegar? Y eso que es bien sencillo. Es bien sencillo decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Porque el a dónde quiero llegar, y yo leo algunas de sus intenciones, y por ejemplo, uno de ustedes quieren mejorar el acceso a la educación inicial por pandemia. Ya, pero ese será tu gran propósito, pero tu objetivo en concreto, ¿cuál es? ¿Tu objetivo cuál es? ¿Hay en alguna región en particular un número particular de alumnos, un número particular de beneficiarios? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es ese objetivo específico al que quieres llegar y a dónde quieres llegar? Y a veces, no siempre
confundimos el problema con la causa y el síntoma. Entonces, yo puedo ver que hay un problema de chicos que no están yendo al colegio. Y de pronto digo que es por un problema de falta de recursos. Y de pronto hago investigación y me doy cuenta que no es un problema de falta de recursos. Es un problema que los profesores somos tan aburridos que el chico prefiere estar jugando jaxes o moviendo un palito afuera de su casa. Dices, oye, pero si tienen las oportunidades, ¿por qué no van? ¿Qué chicos maleducados? No, son chicos desmotivados. Y por lo tanto, de pronto mi objetivo es cambiar mi metodología. Mejor dicho, para poder tener más alumnos estudiando contentos, no es un problema de plata, es un problema de educar a los profesores, es un problema de cambiar metodologías. Es un problema, y estoy viendo este dibujito, de usar, por ejemplo, en algunas zonas del país en educación, los animales y los productos y los recursos de mi propia zona. Si yo estoy en una zona donde no se producen peras, quizás la P la puedo usar de piña, pero no de pera, ¿no? Y entonces tengo que cambiar y tengo que ir motivando a los chicos, y ahí mi objetivo es distinto. Entonces hay que pensar muy bien, no es tan fácil como decir mejorar la educación, bajar los niveles de diserción, hay que ver cuál es la causa de esos grandes problemas. Y acá este es un checklist, una lista que ustedes tienen que chequear y desarrollar, y quiero que lo piensen, y yo lo voy a leer. ¿Ok? Espérense acá que alguien, voy a agarrar mi borrador, borrar, y voy a borrar. Alguien estaba pintando. Borrador, acá estás. Ahí estás. Ok. Ya saben que están jugando con mi pizarra, ¿no? Alguien agarra su lapicito de arriba, y así como agarran su lapicito, pueden agarrar el borrador. Ya está. Muy bien, entonces, pregúntense, ¿para qué existen? ¿Para qué existe la organización? ¿Para qué existe la Universidad del Pacífico? Y algunos me decían, la Universidad del Pacífico existe para brindar educación. No, la Universidad del Pacífico existe para crear puestos de trabajo. ¿Pero cómo que para crear puestos de trabajo? Sí, yo quiero crear gente que sea capaz de crear puestos de trabajo, quiero crear empresarios. Y para poder crear empresarios, tengo que darles educación para que sean empresarios. ¿Cuál es el problema que quieren atender? ¿Es un problema de educación? ¿Es un problema de motivación? ¿Es un problema de cambio de cultura? ¿Cuál es realmente el problema que quieren atacar? Yo trabajé hace unos años con otras organizaciones que después se convirtieron en el proyecto ECUNA. Trabajamos con educación rural. Y me preguntaba, por ejemplo, ¿no? En algunas zonas siempre reclamaban, no tenemos acceso a Internet. Muy bien, no tenemos acceso a Internet. Ya, yo también he vivido en una chacra un tiempo sin Internet. ¿Y cómo hacían los chicos las tareas? Bueno, pues hacíamos los chicos, Catherine, Walter, ¿por qué me escriben en mi pizarra? Qué malos son, ¿ah? Ahí están. ¿Por qué los chicos, cómo estudiaban? Les llevaba libros. Y si no había Internet, lo que hacía era grababa en DVDs, porque sí hay DVDs baratos que ahora los regalan por todas partes porque nadie los usa. Entonces, grababa cosas en los CDs o en los DVDs y brindaba capacitaciones en la zona rural a través de DVDs. Y no era que cada vez que había una clase me tenía que bajar toda la información y usar Internet. No, me iba con mis USBs y no usaba el Internet. Con mi USB iba, enchufaba la computadora y proyectaba. No necesito siempre tener acceso a Internet. Entonces, ahí viene la otra gran pregunta, que tiene que ver mucho con estrategia. ¿Cómo hacemos para volvernos creativos cuando en realidad lo que tenemos, tenemos que trabajar con los recursos que tenemos? ¿Podemos pedir más recursos? Por supuesto que podemos pedir más recursos, pero ¿qué pasa si no los tenemos? Hablando de agua y zonas rurales, ¿cómo canalizamos? Bueno, pues podemos hacer tubos con las botellas de los envases descartables. Le cortas la punta a uno, al otro, y los vas enchufando y vas haciendo como un tubo entre todos.
¿Qué problema queremos resolver? Eso lo tienen que tener muy claro. ¿Quiénes tienen el problema? ¿Cuántas personas tienen ese problema del cual ustedes están tratando de resolver? Y por supuesto, ¿qué solución proponen? Pero salgan de la caja, innoven con los productos y los recursos que tienen en la zona. Y traten de desarrollar sin necesidad de pedir plata, para que cuando tengan la plata, lo puedan hacer más rápido. Pero traten de resolver sus problemas con los recursos que tienen en la zona, con alianzas estratégicas. ¿Qué soluciones proponen? ¿Qué beneficios aportan a la solución? Yo cuando trabajaba en Apropos, que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, por ejemplo, y cuando llego a la organización hace más de 20 años, más, 25 años, ellos, para poder, su problema era cómo evitar el contagio del SIDA y los embarazos no deseados, por ejemplo. Y yo les decía, oigan, para poder ser sostenibles en el tiempo y resolver los problemas que tenemos en los jóvenes, tenemos un problema que es no tenemos plata para salir y hacer campañas de salud sexual. Hagamos convenios con los colegios. Bueno, hay colegios católicos que no nos permitían, otros que sí, colegios laicos, muy bien. ¿Y por qué no vendemos condones? ¿Por qué no vendemos preservativos? Para poder generar ingresos que nos permitan desarrollar estas campañas. Y en las ONG, en ese momento la ONG me decía, Karen, es que nosotros somos una ONG, nuestro fin no es lucrar. Le digo, pero yo no te digo que lucres. Lo que yo te estoy diciendo es que generes ingresos suficientes que te permitan cumplir con tu objetivo social, que es disminuir, y además contar, disminuir el número de embarazos no deseados, disminuir el número de abortos, disminuir el consumo de la pastilla del día siguiente, disminuir la tasa de infección de VIH, disminuir el contagio de las enfermedades sexuales. Entonces, generemos ingresos por un lado para poder usar esa plata para desarrollar otras actividades. Y eran muy resistentes. Me decían, somos una ONG. Por eso es que a mí en general prefiero hablar de organizaciones sin fines de lucro. Yo tengo que generar ingresos. Lo que yo hago con esos ingresos, los reparto, los uso, etcétera, es otro tema. No tengo que distribuir utilidades, pero sí tengo que pensar en que tengo que ser sostenible. Otro tema importante es, ¿quién es el beneficiario en educación? A ver, escríbanme por el chat los que estén atentos. Si yo hago y voy a mirar el chat a ver ahorita. Si yo hago una campaña, libros, los estudiantes, las estudiantes son los beneficiarios de campañas de educación, pero yo creo que hay otros más, a ver quién más se les ocurren. La comunidad junior, ¿la comunidad a qué te refieres? Todos ponen ahí la comunidad, los estudiantes, la comunidad, la población. ¿Y por qué no ponemos las empresas? ¿Por qué no ponemos la familia, los padres, los maestros? Efectivamente, el país en su conjunto. Pero seamos concretos. ¿A quién beneficia un estudiante bien educado poder tener un alcalde bien educado? A un agricultor bien educado, que sabe, que conoce, que es capaz de desarrollar nuevas técnicas. Efectivamente, como dice Ruth, a la sociedad en general. Pero ustedes, en función a lo que yo estoy leyendo acá, también cada uno de ustedes podría ser mucho más específico. Y como dice Marco, depende, y sean mucho más específicos. Vamos a favorecer a madres solteras de zonas rurales y mujeres trabajadoras en las zonas cafetaleras, o porque puede tener una metodología de educación distinta a las mujeres sin familia que trabajan en empresas comercializadoras. Puede tener objetivos distintos. Entonces, traten de ser lo más específicos posibles al momento de identificar a sus beneficiarios. Y no solamente en términos de edad, de género, de ubicación geográfica, de nivel de ingresos, sino todas esas otras cosas que nosotros llamamos habilidades características psicosociales. Mujeres empoderadas o no empoderadas. Mujeres, por ejemplo, con hijos o sin hijos, y si tienen hijos, ¿de qué edades? No es lo mismo ser mamá
para quienes somos mamás, digamos, no es lo mismo ser mamá cuando tienes hijos de 7 años que ser mamá de chicos de 25. No es lo mismo ser abuela o mamá de hijos, de hijos y de nietos profesionales que ser abuela y mamá de hijos y de nietos no profesionales. No es lo mismo ser una mujer que ha tenido una educación técnica previa a una educación profesional, aquella que no la ha tenido, o haber trabajado antes o no haber trabajado. Identifiquen muy bien a sus beneficiarios, porque de esa manera ustedes van a poder resolver la necesidad específica de ese segmento. Y la verdad es que hay tantos proyectos, tantos postulantes, que si todos nos pusiéramos de acuerdo en repartirnos los problemas de manera eficiente, quizás todos podríamos contribuir de manera más rápida al desarrollo del país, y no que a veces hay 3 o 4 organizaciones luchando por los mismos fondos para resolver las necesidades de los mismos beneficiarios. Y eso también tiene mucho que ver con el orden. Pero bueno, en este propósito, gracias por sus comentarios, porque ahí veo el chat conforme ustedes también están participando. También bien importante, ¿quién influye en la decisión de educarse? ¿Los papás? ¿La madrina? Hoy día, por ejemplo, en las universidades muchas veces viene el alumno o viene a becas, a la unidad de becas, a hablar no el papá del chico, sino el padrino o la madrina del chico. Porque el papá y la mamá no trabajan o no viven en el país, están fuera, y están a cargo de la madrina, o la madrina es la que le va a pagar la carrera. Por lo tanto, el que influye en ese beneficiario no necesariamente es el papá y la mamá. Identifiquen quiénes son los influyentes en su proyecto. La persona con la que vive, pero fíjate, también puede ser la presidenta de una asociación civil, de otra asociación civil. Otra persona que puede influir en resolver tu problema puede ser el propio alcalde, el propio gobernador, puede ser el gerente de una empresa en la que tú trabajas, puede ser el gerente de recursos humanos de la empresa donde estás trabajando, que conoce tu realidad, que conoce el problema y que tiene la posibilidad de conseguir recursos de la empresa tractora, la llamamos, la empresa que ayuda a jalar la economía de una determinada localidad. Entonces, a esas personas ustedes también tienen que acercarse para poder identificar quiénes podrían ayudarnos. Yo les cuento un caso muy concreto. Nosotros teníamos un programa de una pasantía en liderazgo, emprendimiento e innovación, en la que buscábamos fondos de empresas grandes, corporaciones. Corporaciones de alimentos que estaban fuera, que tenían sus oficinas centrales fuera de Lima. ¿Por qué? Porque buscábamos que becaran a chicos de provincia. ¿Cuál era nuestro discurso, nuestra comunicación? Era, señores, estamos formando a estos jóvenes de sus zonas, de Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, estábamos en San Martín, por supuesto toda la costa norte, Iquitos. Queremos que ustedes nos apoyen, brindándonos recursos para capacitar a jóvenes, para que los jóvenes que están viviendo en las ciudades donde ustedes están, se queden y ustedes les puedan ofrecer un puesto de trabajo y no tengan que venir a buscar o salir de sus regiones a buscar talento fuera de su región. Y eso fue un discurso que le hicimos a varias organizaciones y conseguimos que sean esas organizaciones las que financiaban los programas de capacitación que daba la Pacífico, eran presenciales, que daba la Pacífico para los estudiantes de las distintas regiones del Perú. Los profesores lo dábamos gratuitamente, las empresas le financiaban a los alumnos la venida a Lima y la estadía a Lima durante 3 semanas, todos dormían en el mismo hotel, desarrollaban proyectos juntos y retos, en realidad retos. Los chicos tenían la experiencia de estar en Lima, de conocer el mercado de Lima y además de desarrollar su red de contactos a nivel de las distintas regiones. Y eso nos dimos cuenta que a quien teníamos que tocarle la puerta eran a las empresas de cada zona, porque ellos eran quienes influían y tenían injerencia en la educación de las zonas en las que estaban.
Entonces, fíjense también ustedes quiénes los pueden apoyar. ¿Quiénes son lo que hoy día conocen todos los chicos como los influencers? ¿Quiénes son los que van a ayudar a que este reto, este objetivo pueda desarrollarse? Por supuesto que también identifiquen a quienes están en contra. Ustedes imaginarán que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva y hablamos de condones y de preservativos y de relaciones sexuales, la Iglesia Católica, por ejemplo, en ese momento estaba en contra. Algunos, por supuesto, todo el tema de comunidades religiosas en general, ¿no? Distintas religiones estaban en contra. Y teníamos que encontrar dentro de esas organizaciones que sabíamos que estaban en contra de nuestra propuesta, hacerles entender que no tenía nada que ver con promover el sexo, por ejemplo, que es lo que ellos, digamos, defendían o ellos decían que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Sino explicarles con números cuánta gente estaba contagiada de SIDA, cuán fácil se contagiaban los chicos y qué pocos sabían sobre, por ejemplo, el uso de esos métodos, ¿no? Y, como ya les dije al principio también, cuál sería el impacto de sus acciones. Yo leo, por ejemplo, no voy a decir los nombres de las empresas, ¿ya? Pero algunos ponen, por ejemplo, buscan mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, principalmente en competencia lectora y resolución de problemas en un ambiente escolar, de sana convivencia y de fortalecimiento de la comunidad educativa. Hasta ahí, lo que he leído sí me gusta. Pero después viene la siguiente pregunta que va a ser, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Y acá está la pregunta de mi misión. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuál es tu comunidad? ¿A cuántos voy a impactar? ¿Voy a hacer eso para 10, para 50, para 1000? ¿Cuántos recursos, con cuántos recursos cuento para poder hacer eso? Y ahí viene el tema del establecimiento importante de cuáles son los objetivos. Y esto es algo que creo que viene en la segunda parte de este concurso. Ustedes tienen que establecer objetivos que sean cuantificables, medibles, alcanzables, realizables y que estén establecidos por un tiempo determinado. Y ese objetivo a Ruralia o al reto Ruralia le va a servir para ver si le sigue dando plata o no le sigue dando plata, si están cumpliendo los objetivos o no están cumpliendo los objetivos. La fijación de objetivos concretos, específicos, de corto plazo y de mediano plazo son fundamentales, porque eso es lo que se va a medir al final. Y el objetivo lo ponen ustedes, el compromiso lo ponen ustedes. Lo que va a hacer cualquier empresa que los evalúe es decirles, ustedes se fijaron un objetivo, pregunto, ¿están cumpliendo con ese objetivo? Y voy y lo mido. Y digo, a ver, tú dijiste que ibas a educar a 50, tienes solo 20, ¿y dónde están los otros? Es que no quieren venir. ¿Y por qué no quieren venir? Porque no están interesados. ¿Y por qué no están interesados? ¿Será que estoy haciendo una educación entretenida, importante, relevante para los chicos? ¿O es que tengo que cambiar mi metodología? Algo que nosotros los profesores nos preguntamos todos los días, ¿no? Y eso va a servir como un estándar, evidentemente, para tomar, para ustedes puedan medirse y después tomar algunas decisiones. Ahora, hemos visto lo que es el objetivo, el plan, y ahora viene la palabra estrategia, que es el cómo. Hasta ahí en objetivo, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, los objetivos deben ser SMART, Carlos, muchas gracias, efectivamente. Deben ser, simples, medibles, alcanzables, realizables y por un tiempo determinado, ¿no? En el contexto rural, la Majoría Nevada invierte en infraestructura educativa como apoyo. Muy bien, también, por ejemplo, cuando tú pones tu propósito es invertir en infraestructura educativa. Pregunto, y una vez que tienes la infraestructura, ¿qué haces? Porque yo puedo tener infraestructura y los profesores y los alumnos, y ahí en el mundo del emprendimiento viene siempre una gran duda. ¿Qué hacemos primero? ¿Formamos emprendedores y después les damos la infraestructura para poder ayudarlos a crecer? ¿O primero le damos la infraestructura para poder crear a los emprendedores? Y siempre esa disyuntiva. En cuanto a los objetivos, se confunden, Frank, para ir poniéndote algunas cositas claras. Los objetivos, creo que los pongo más adelante, acá. Pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Pueden ser, normalmente tu propósito lo estableces para 5 años hacia adelante,
el mediano plazo 3 años y el corto plazo 1 año. Por ejemplo, tengo 22 años, Frank, y generalmente, sí, los objetivos son lo que tú quieres lograr. Yo tengo, imagínate, yo tengo 57, imagínate, tengo 17 años. ¿Cuál es mi objetivo a los 17 años? Terminar mi carrera y comenzar a trabajar. ¿Cuál es mi objetivo? Ese es mi propósito. Entro a la universidad para desarrollar unas competencias que me van a ayudar a encontrar un trabajo que me guste. Ok. ¿Cuál es tu misión en el mediano plazo? Bueno, en el mediano plazo tengo que hacer prácticas preprofesionales, ese es un objetivo, alcanzar mis 2 prácticas preprofesionales, superar los exámenes de inglés, desarrollar una red de contactos que me permita emplearme bien, conocer profesores, ampliar mi red de contactos. Esos son mis objetivos de mediano plazo. Mi objetivo de corto plazo, aprobar en diciembre el curso de matemáticas y de lenguaje que me permita seguir mi carrera. Por eso es que los objetivos, y esos que te estoy diciendo ahorita, los últimos, normalmente se llaman metas, porque son de corto plazo, son mucho más específicos y más precisos. Yo sé que el tema de objetivos confunde mucho. Todo lo que les he dicho, propósito, visión, misión, objetivos, es lo que yo quiero alcanzar. Cuando estoy hablando de un objetivo de muy largo plazo, mi propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Ese es tu propósito. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Casada, soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos. ¿Y cómo te ves en el corto plazo? ¿Cómo te ves de acá a 1 año? Y eso es parte del plan estratégico. Todos esos son objetivos que tenemos que desarrollar dentro de un plan estratégico. Pero, sí, pero para alcanzar estos objetivos necesitas las estrategias. Y acá viene el gran reto, si quieres. Y a ver, escúchenme bien y a ver si... A ver, los voy a hacer pensar un ratitito. Que reflexionen. Todos ustedes, todos pueden tener el mismo objetivo. Todos pueden tener como objetivo, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación, mejorar el nivel de motivación de los docentes, lograr una tasa de rendimiento más alta en las pruebas PISA por parte de los alumnos, tener alumnos más contentos, contar con más infraestructura, pero la pregunta es ¿cómo? Y en el cómo, señores y señoras, está la diferencia. El cómo es la estrategia. Todos queremos un país más desarrollado. Todos queremos estudiantes más contentos. Yo hoy día di mi primera clase presencial, soy feliz, después de 2 años y medio, 100% presencial, nada de que la mitad estaba por aquí, la otra mitad por allá, otra vez en la clase parada, y dije, ¿y ahora qué hago para despegar a los chicos de la computadora? ¿Qué hago para que apaguen los celulares? ¿Qué hice? Imprimí el sílabo del curso. Y me pasé 1 hora hablando de un documento escrito, que era el sílabo, y por qué estaban ahí. Es el cómo lo que marca la diferencia. Si ustedes quieren lograr que sus hijos estudien, ¿alguna vez han jaloneado a su hijo por pérdida de paciencia en pleno proceso de hacer tareas? Yo les confieso que sí. Mi objetivo es que este chico estudiara, mi objetivo era que aprobara, mi objetivo es que avance. Y de pronto me di cuenta que realmente yo no tenía las estrategias adecuadas. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando no me escuchaba y de pronto volteé, yo le jalé horrible el cuaderno y le dije, oye, ¿me vas a escuchar o no me vas a escuchar? Y por supuesto que me vio con ojos grandes, asustado, porque me dijo, ahorita está loca, me va a pegar. Y ahí me di cuenta que yo no tengo las estrategias adecuadas. La estrategia es cómo alcanzar el objetivo, ese propósito, esa visión, esa misión y esos objetivos específicos. Y acá les doy algunas recomendaciones de cómo alcanzar sus objetivos. Primero, pregúntense, a ver, ahí yo también me hago una pregunta, he trabajado en varias ONGs y a veces me deprimía cuando yo llegaba con la mejor de la voluntad a hacer una capacitación y casi había que coimear a la gente para que vaya a las clases y pagarles para que vayan, porque no iban. Hay el compromiso, primera pregunta, y algo que yo evaluaría en sus proyectos. Yo, proyecto, estoy presentando una propuesta. Estoy segura que los beneficiarios están comprometidos
con esa necesidad y con ese problema? Es decir, ¿les interesa el problema? Yo sé que ustedes consideran que es importante para ellos. La pregunta, ¿es importante para ellos, sí o no? ¿Cómo los atraigo? ¿Cómo los retengo? ¿Cómo compito a las 6 de la tarde con la televisión? ¿Cómo compito en educación con internet? ¿Cómo compito con los juegos virtuales? ¿Cómo compito con padres que prefieren de pronto gastar en fiestas o en trago y no en la educación del hijo y no le compran el cuaderno o el zapato que necesita para ir al colegio? ¿Cuál es el compromiso de los beneficiarios? Y el beneficiario no siempre va a ser el chico, el alumno, sino que ese beneficiario, que puede ser el alumno del servicio, tiene un influyente, un decisor importantísimo que evidentemente es el papá, pues, ¿no? Otro tema del cómo. Les pregunto a todos los que han hecho estas propuestas, ¿ustedes están seguros que tienen el talento para poder alcanzar esos objetivos? Y no digo que ustedes, de manera individual, ¿cuentan con un equipo para el desarrollo de ese talento? ¿Ese equipo está comprometido? ¿O es que tienen voluntarios que una vez que alcanzan su crédito o consiguen trabajo se van y dejan de hacer el voluntariado? ¿Cuán comprometido está el talento con ustedes? Siguiente pregunta. Tecnología. ¿Tienen la tecnología cercana, accesible? Y no estoy hablando solo de internet. DVDs, películas, libros, canciones. ¿Acaso no aprendimos la tabla de multiplicar con canciones? 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10, sí, 6. ¿Será que estamos perdiendo la capacidad de desarrollar este tipo de innovación? Ni siquiera son innovaciones, sino retomar lo que ya existía antes, y por eso ahora se habla tanto de lo vintage, ¿no? De regresar a lo anterior. A mí me da mucha risa cuando me whatsappean, ¿no? Y mis alumnos y alumnas, todos me whatsappean. Y entonces me dice, te he mandado un WhatsApp. Le digo, pero ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no me llamas por teléfono y es inmediata la respuesta? Y yo les digo, para mí es como regresar al mundo del walkie-talkie. Es como regresar al mundo de la carta. Yo te escribo, tú lees y después me contestas. Pero si ya avanzamos, si hay el teléfono, ¿por qué tiene que ser por WhatsApp? Pero así es, pues, así funcionamos. Temas de financiamiento. Un tema, ¿cuál es tu estrategia de financiamiento? Vas a ir yo les decía siempre a los de Apropos, que es la organización con la que ya trabajé, ¿por qué tenemos que ir a mendigar plata a la cooperación internacional? ¿Por qué no nos volvemos autosostenibles? ¿Por qué no desarrollamos nuestra propia marca de preservativos, que se llama Piel, y vendiendo nuestros preservativos, los que son nuestra marca, podemos desarrollar los que también son nuestra marca, pero que son gratuitos, que son los OK y algunos otros de otras campañas sociales? ¿Por qué no ayudamos a desarrollar nuestra propia sostenibilidad y no depender de nadie? Por eso es que yo soy feliz de contribuir con este reto Ruralia, porque este monto inicial debería ayudarlos para que comiencen el proyecto. Pero el proyecto tiene que ser autosostenible. Y tiene que ser autosostenible a través de un financiamiento cruzado. Es decir, por ejemplo, en la Universidad del Pacífico, hay chicos que pagan una escala y hay chicos que pagan otra escala. Unos ayudan al pago de otros. Todo lo que hacemos de consultoría en la universidad, que deja una rentabilidad para la universidad, ayuda a financiar las becas para algunos alumnos. Todo lo que se consigue de donaciones ayuda a financiar becas. Entonces hay unos que pagan y hay otros que no pagan. Y es Emprende UP, la incubadora de empresas, ¿cómo sobrevive? Porque dicta cursos por los que paga. Y por dictar cursos, perdón, por los que cobra, por dictar cursos por los que cobra, nos permite dictar clases gratuitas a otros. Entonces, hay muchas formas de generar estos ingresos, pero hay que tener cuidado. Cuando uno está enamorado de su proyecto, y yo estoy segura que ustedes están enamorados de su proyecto y dicen, esto lo hago yo. Yo ya soy jubilada, me encanta el tema, soy una apasionada, yo lo hago. ¿Y ahí qué pasa cuando Karen se enferma? ¿Que se murió la organización? ¿Qué pasa cuando Karen no puede dar la charla? ¿Se acabó? ¿O en la capacitación? No se acabó, tenemos que continuar. Entonces ahí tienen que tener cuidado en cómo financian estos proyectos. Un tema que no es nuestro tema, pero yo ahí sí te sugiero también, Angie, que lo toquen, es el tema del marketing social. Marketing social en castellano simple tiene que ver con
cambio de comportamiento. ¿Cómo logramos desarrollar estrategias para cambiar el comportamiento de los estudiantes, de los profesores, de los padres de familia, de todos los que están involucrados con la educación? Cuando yo voy a una clase y les digo que no voy a usar PowerPoint y que solo voy a usar la pizarra, y los chicos se entretienen, porque yo voy usando la pizarra, voy dibujando y ellos van copiando, me he dado cuenta que el comportamiento de los estudiantes de hace 15 años no es el mismo comportamiento de los estudiantes de hoy. Por lo tanto, si yo les doy el PowerPoint, los chicos van a estar chateando porque saben que después les queda el PowerPoint. Y por lo tanto, no van a atender ahorita. Creen que van a tener tiempo de hacerlo después, entonces por ahora están trabajando, comentando. Pero cuando les dices que no hay PowerPoint y solamente va a quedar lo que está frente a la pizarra, ahí sí copian todo. Y claro, yo estoy en la época en la que si tú no copiabas, ibas a la clase, te tocaba copiar del cuaderno de otro, porque sacar fotocopia costaba un montón de plata, ¿no es cierto? Entonces tú dices, no, yo no me pierdo la clase, porque si no, después no voy a entender. Hoy día los chicos tienen las clases grabadas. Lo que no saben lo buscan en internet. Yo hoy día quería cortar un colchón. He cambiado mi colchón de cama grande y quería cortar el colchón grande a pedazos más chicos para otro tipo, digamos, de uso. ¿Y cómo hago? Busco YouTube, pues, cómo cortar un colchón. Y en YouTube sale cómo cortar un colchón. El comportamiento que ustedes, me pregunto y les pregunto a ustedes, yo no soy maestra de formación, soy maestra de por amor y por pasión, pero no de formación. Para disminuir la anemia, tendrá que ver con el cambio de comportamiento sin lugar a dudas. Pero el comportamiento de los anémicos de hoy es igual al comportamiento de los anémicos de hace 20 años. ¿Qué es lo que está generando anemia en los chicos hoy? Que se diferencia al comportamiento de los que tenían anemia hace 30 años. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque a veces tratamos de proyectar el futuro en base al pasado, en lugar de proyectar el futuro y tomar decisiones hoy pensando en los cambios y en las tendencias que hay en el futuro. Esa es otra charla muy bonita que podrían hacer, Angie, sobre cuáles son las tendencias en educación y las tendencias globales de consumo. Y dentro de las tendencias globales de consumo vas a ver cómo lo que hace 20 años se hacía, hoy día ya no funciona. O de pronto hay que regresar. Todo está por analizarse. Bueno, y por supuesto el tema más bonito, más bacán, la verdad, de el planeamiento estratégico de organizaciones sin fines de lucro son las alianzas. La empresa con fin de lucro compra y vende. Compra, paga y compra. Las organizaciones sin fines de lucro tenemos que buscar aliados, porque lo que no tenemos es plata, pero sí tenemos muchas voluntades. Tenemos mucha gente de buen corazón, apasionada por lo que hace, que puede ser nuestro complemento, como una biblioteca virtual, técnicos. ¿Por qué no hacemos una colecta a nivel nacional de todos los que tengan DVDs? Y técnicos, si usamos esos DVDs en cómo capacitar a los técnicos en mantenimiento de equipos, y esos DVDs con N DVDs que deben haber por todas partes en el Perú, que se pueden dar videos, películas, y capacitaciones, por supuesto, ¿no? Duolingo, yo estudiaba inglés, había uno que era un pajarito, ya tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pero hace 25 años mis hijos estudiaban inglés con unos CDs, no eran DVDs, CDs que venían con el comercio. No lo hacían con internet, el internet era carísimo. Entonces yo les ponía el DVD como las canciones y los discos. Entonces creo que hay muchas alianzas que pueden hacer con radios, con medios de comunicación, blogueras, gente que mueve redes sociales para poder alcanzar sus objetivos. Y esos son las estrategias. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito, señores, para un proyecto, para cualquiera de sus propuestas? Y voy cerrando, Angie, porque sé que estoy ya más o menos con el límite. La clave del éxito está en la estrategia. Pregúntense, de verdad, para mí, este es el único checklist que yo vería, las únicas 4 cosas que controlaría. ¿Estoy segura que los postulantes conocen bien a sus beneficiarios o creen que los conocen? ¿Cuántas entrevistas han hecho? ¿Cuántos estudios etnográficos? ¿Cuántas encuestas? ¿Cuánto tienen de fuentes secundarias? ¿Cuánto han hablado con los beneficiarios, con los potenciales beneficiarios?
y con sus influenciadores, por supuesto, no solamente con el chico, con el papá, con la mamá, con el padrino, con la municipalidad, en fin. Segunda gran pregunta, ¿cómo consigues talento? Hoy día hablábamos en la universidad, necesitamos más profesores. Y Angie es una potencial, pues siempre lo digo, ¿no? Que venga, necesitamos gente que venga a enseñar. ¿De dónde lo sacamos? Hay un montón de gente que viene y toca la puerta, ya, pero ¿cuánta gente se compromete a realmente asegurarse que el chico no se copie y que aprenda? Porque, por ejemplo, es más fácil cerrar los ojos y no darte cuenta que se está copiando, que mirar que se está copiando y tener que denunciarlo y hacer un proceso, porque eso es un montón de tiempo. Y además el alumno te va a odiar y va a sacar una foto tuya y te va a comenzar a poner alfileres, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde sacamos ese talento comprometido? Tercer punto, tecnología. ¿Qué tecnología están usando? Blackboard, digo por decir, están usando plataformas virtuales, están usando DVDs que están disponibles a costo cero, estamos usando CDs, estamos usando la canción y la música como formas de aprendizaje, estamos usando papelógrafos. Yo, ya no los tengo ahorita, pero yo acá en mi casa, además estoy con otro fondo, yo tengo papelógrafos. ¿Y por qué uso papelógrafos? Porque los papelógrafos me permiten arrancarlos, no malograr, y además no me hacen la tiza, ese polvito de la tiza dentro de una habitación chica. ¿Qué tecnología? Y no estoy diciendo que sea la última, puede ser la más sencilla, pero que sea eficiente para lograr el cambio o lo que estás buscando tu objetivo. Y por supuesto el financiamiento. Y eso que les estoy preguntando, Angie me decía, Karen, pero quiero que hagas un énfasis entre proyectos con fines de lucro y sin fines de lucro. Todos los proyectos y todos los procesos de planeación estratégica son iguales como proceso. Lo que pasa es que yo voy a profundizar y buscar distintas estrategias. Por ejemplo, en financiamiento, evidentemente, pues la forma en la que voy a financiar, no sé, una panadería no va a ser la misma forma en la que voy a, una panadería, digamos, de barrio, no va a ser la misma forma en la que voy a financiar un colegio o un emprendimiento para promover una academia de desarrollo de habilidades blandas en los jóvenes. No es lo mismo, pero tengo que identificar ese financiamiento, tocar las puertas y muy importante, por favor, para todos. Y ahí también desarrollo las redes sociales. ¿Quién te va a financiar? Tus amigos. Les cuento que una vez en una de estas pasantías fui y le toqué la puerta a un amigo que le acababa de caer una multa por una donación a la empresa. Porque no me acuerdo qué pasó, si fue una factura o fue una guía de remisión, algo no estuvo bien. Cuando le toqué la puerta por segunda vez me dijo, Karen, ¿cuánto necesitas? Y le dije, mira, en realidad necesito 3.000 soles. Me dijo, Karen, te los voy a dar yo, porque la verdad es que si lo hacemos a través de la empresa y lo hago mal, la multa es más cara. Entonces, ¿quién te financia? Tus amigos, tu red de contactos. ¿Por qué no tus ex becarios? Los que ya pasaron y hoy día tienen la posibilidad de tener mejores rendimientos gracias a ti. Finalmente, bueno, y para seguir, digamos, acá leamos lo del lado izquierdo. Recuerden, cuando establezcan sus objetivos, que tienen que establecer controles. Lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se puede mejorar, porque yo no sé si está bien o está mal. Y lo que no se puede mejorar, no se puede administrar. Entonces, señores, tienen que establecer objetivos. Y ahí, si yo fuera jurado de ustedes, sería muy puntillosa, muy concreta en términos de cómo establecen esos objetivos y cómo van a medir los objetivos. ¿Cómo miden la felicidad? Quiero que los chicos estén más felices. Quiero chicos más comprometidos. Quiero jóvenes más aplicados. ¿Cómo lo medimos? ¿Por nivel de asistencia? ¿Porque sonríen? ¿Porque te piden horas extras? ¿Porque están dispuestos a venir a cualquier hora del día? ¿Porque están dispuestos a venir más días si es que el profesor les da más horas? ¿Cómo miden? Y esto es bien importante. ¿Cómo medimos en educación? Claro, nuestros fracasos desgraciadamente los medimos en el tiempo. Pues ¿cómo miden si han sido un buen papá y una mala, buen papá o buena mamá? O una mala mamá y un mal papá. No puedo deshacer al muchacho y volver a hacerlo. Y tengo que ir estableciendo medidas a lo largo del proceso. Recomendaciones finales, señores.
Identifiquen profundamente a sus beneficiarios. Y no es lo que tú crees que ellos necesitan, es lo que ellos te dicen que necesitan. Y esa es una gran diferencia. ¿Qué es lo que ellos necesitan? De pronto necesitan más profesores, necesitan profesores comprometidos. De pronto no necesitan más infraestructura, no les importa dónde sea. Lo que necesitan es que la experiencia sea más agradable. Busquen aliados que tengan cosas en común. ¿Por qué nos busca Ruralia a la UP? Porque tenemos en común una preocupación por la educación en el país. ¿Por qué eso? Porque somos un aliado, porque tenemos una preocupación y buscamos lo mismo. Asegúrense que tienen el talento, la tecnología, el financiamiento. Siempre investiguen, actúen, preocúpense por medir, por reevaluar. Y también fundamental, señores, porque yo en mis años soy mucho más vieja que muchísimos de ustedes, he visto tantas organizaciones nacer y morir, preocúpense quiénes son la sucesión. A veces en las organizaciones sin fines de lucro hay mucho, no sé si la palabra es egocentrismo, pero sí hay liderazgos muy fuertes que no permiten el crecimiento y desarrollo de la organización. Busquen gestores comprometidos y no gente que simplemente está tratando de aprovecharse de hoy día hay plata para género, estudiamos género, mañana hay plata para educación, educación, pasado mañana hay plata para salud sexual y reproductiva y estamos ahí. Busquen la continuidad de la organización, ¿de acuerdo? Y solamente un tema que también lo comenté con Angie es la forma jurídica. Ustedes siempre se preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una ONG, asociación civil sin fines de lucro? ¿Voy a hacer una empresa? No, ¿cómo voy a hacer una empresa con fin de lucro? ¡Qué terrible! ¿O voy a hacer una empresa B? ¿O voy a hacer una empresa social? ¿O voy a hacer una empresa con responsabilidad social? En realidad la forma jurídica es una estrategia, no es un fin en sí mismo. Por ejemplo, muchas corporaciones no donan a ONGs. Prefieren donar a organizaciones con fines de lucro. Empresas certificadas B, no sé si están viendo esos temas, Angie, pero ahí tienen todo un abanico de organizaciones. Prefieren de pronto quedarse como RUS. Otros quieren que sean empresas con fines de lucro y que las utilidades vayan repartidas específicamente para el fútbol, por ejemplo, y que sea un mandato de los asociados. Entonces, no se preocupen mucho porque si son o no son ONG. El tipo de organización que ustedes decidan ser depende no al propósito de la organización, sino a la estrategia para financiarse. ¿De acuerdo? Y bueno, yo con eso ya no hablo más, ya he hablado un montón. Y les dejo 2 herramientas que pueden usar. Yo no sé, no los conozco, no sé cuánto han hecho de estos temas, pero acá les dejo 2 dibujitos, o 3 dibujitos. Son 3 herramientas que en la siguiente etapa de la capacitación, Angie, eventualmente podrían usar para desarrollar lo que se llama el mapa de empatía, para que estar seguros de que conocen muy bien a sus beneficiarios, muy bien a los aliados, a los influenciadores, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente, si los conocen bien, para poder darles a todos ellos, beneficiarios, sus aliados y a los influenciadores, realmente lo que necesitan? Y eso, plasmarlo en estos 2 documentos, que de pronto unos ya lo conocen, que es el lienzo o el canvas, que son 2 formas de presentar información en una sola diapositiva muy concreta, muy clara. Si yo tuviera que ir a venderle o a pedirle plata a una corporación, yo llevaría este lienzo o el otro, cualquiera de los 2. Son 2 formas de presentar información. Y con un solo lienzo, con una sola diapositiva, le mostraría a quien le estoy pidiendo plata por qué me debería dar plata. ¿Por qué me debería dar plata? En función a quiénes son los clientes y esa necesidad. ¿De acuerdo? Bueno, nada, ahí los dejo. Muchas gracias. También tienen un videíto para quienes quieran repasar al mayor detalle, digamos, el tema de planeamiento estratégico. Lo pueden ver 100 veces si quieren. Está ahí. Además es un video de YouTube. Y cualquier cosa también me pueden ubicar en mi correo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, yo aprovecho en agradecerte, Karen, por esta sesión que ha estado sumamente interesante. Y quería regresar un ratito a algunas preguntas que habían hecho antes de las 7, que bueno, por los demás comentarios las perdimos. Pero teníamos una de un representante de Proyecto Amauta que era ¿cada cuánto tiempo se debería realizar un FODA de la organización?
Y otra persona, que se llama Mijail Cárdenas, nos pregunta si existe alguna diferencia sustancial entre visión y propósito. Ok, muy bien. Gracias a ambos por sus preguntas. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos hacer el FODA? Y ahora voy a dejar de compartir. Espérense. Ahora sí les veo las caras. Eso. Ahí hay caritas. Qué bueno. ¿Cada cuánto tiempo hacer el FODA? El FODA es un estilo de vida. Y me dirán, Karen, ¿qué es eso? El FODA es un estilo de vida. El FODA es todos los días de tu vida pensar dónde están las oportunidades, qué puede representar una amenaza, cuáles son mis fortalezas hoy, y de pronto alguien entra a mi organización y tengo una fortaleza. ¿Cada cuánto tiempo lo tienes que hacer formalmente con toda la organización? Por lo menos, no por lo menos, debería ser una vez al año, cada vez que haces tu plan operativo, tu plan del año, porque cada vez las cosas cambian más rápido. Entonces, traten de desarrollar en sus organizaciones, yo siempre le digo a los chicos, con los que trabajo, a los jóvenes, ¿no? La cultura del FODA. La cultura del FODA. Como la cultura de la innovación. Hoy en la mañana, leo el periódico. ¿Qué nuevas oportunidades hay? ¿Qué nuevas amenazas hay? Para mi organización. Yo leo gestión. ¿Y por qué leo gestión? Y además estoy en varios directores de varias instituciones educativas, porque para mí estar en esas instituciones educativas donde no me pagan ni un sol, en realidad lo que hago es aprender, estar analizando permanentemente dónde hay oportunidades, dónde hay amenazas. Y las fortalezas y las debilidades también es actitud. Por ejemplo, hoy día acabamos de comenzar educación, ayer comenzamos 100% presencial, o sea, de tener 1.500 alumnos en la universidad, el lunes habían 4.000. Por supuesto que nos dimos cuenta pues que la cafetería era una debilidad total, porque el caos en la cafetería, no funcionaban los procesos, la gente reclamaba, no alcanzaron los menúes, y todo el mundo estaba desesperado. Ayer nos dimos cuenta que tenemos una gran debilidad. ¡Qué felices! ¡Qué buena oportunidad! Tenemos un montón de alumnos. Sí, pero parte de nuestra experiencia es la cafetería. Sí, pero los chicos vienen a estudiar, pero se tienen que alimentar. Por lo tanto, tenemos un problema hoy y eso es una debilidad. ¿La debilidad cambia en el tiempo? Sí. ¿Es permanente? No debería ser permanente. Cuanto más permanente está, más difícil es cambiarlo. Entonces, mi respuesta es FODA formal una vez al año, pero ojalá todos pensemos todos los días de cómo aprovechar oportunidades